Ya me cansé de esconderlo, ya nunca me avergoncé. Bien, hermanos, vamos a comenzar con nuestro tema número 5. Dice así: lo que Cristo logró por medio de su obediencia debe animar a los filipenses a obedecer. Por eso nos vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículo del 12 al 18. Filipenses 2, del 12 al 18. Vamos a leerlo, un pequeño repaso para poder desarrollar el tema. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Así es. Vamos a desarrollar nuestro tema. La letra A dice: los filipenses han de utilizar bien los beneficios de su salvación. Punto 1. Obediencia es trabajo duro, pero Dios provee el deseo. La A. ¿Tenían los filipenses la reputación de siempre haber sido obedientes? ¿Qué dicen? Según el versículo 12. Sí, porque dice, como siempre habéis obedecido. Vamos a marcar sí. Así que Pablo no corrige una falta, sino los anima a seguir siendo obedientes, especialmente a la luz de lo que Cristo sufrió para proveerles vida eterna. Ahora, es diferente, por ejemplo, cuando leemos la carta a los Corintios, que cuando leemos la carta a los Filipenses. En la carta a los Corintios, Pablo mayormente exhorta a la iglesia, porque habían hermanos que dice estaban en adulterio, había problemas, que había envidia, habían divisiones. Eso se presentaba en la carta a los Corintios, en su primera carta. Pero en los Filipenses, Pablo les escribe para animarlos a que sigan continuando en la fe, a que sigan confiando en el Señor. Dice la B: si son obedientes, ellos van a, según versículo 12, si son obedientes, ellos van a estar ¿qué ocupados. dicen? Ocupados en su salvación. Ocuparse, dice. Parece que el versículo 2 enseña que el hombre tiene que trabajar para obtener su salvación. Pero sabemos que Pablo no apoya tal concepto. Nota la distinción que él hace
entre la salvación y las obras. Y vamos a ver qué nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 9. El que le encuentra lo lee, por favor. Efesios 2, 9. Por obras para que nadie se gloríe. Ujú. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y como ya hemos aprendido, tanto como en el curso de Romanos, nuestra salvación es sin obras. Sin obras. Es por gracia de Dios. Las obras, dice nuestro punto 1, no por a base de obras. Obras. Dice el 10, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, nuestro segundo punto nos dice, creados en Cristo Jesús para Buenas obras. buenas obras. Uh-huh. Ese es el propósito de Dios. Manifestar, mostrar que quién es Dios. Porque sabemos que Dios es bueno. Dios es justo, Dios es santo. Entonces, dice, para Pablo, uno no obtiene la salvación por obras. Más bien, después de obtener la salvación, uno produce buenas obras como consecuencia de la obra de Cristo en su corazón. Por tanto, no es que tengan que trabajar para obtener su salvación, sino que deben utilizar lo que ya recibieron cuando fueron salvados. ¿Qué significa la frase ocuparse en vuestra salvación? Nos dice, quiere decir que es la responsabilidad del creyente de poner en práctica, apropiar y experimentar lo que ya tiene en Cristo. La palabra ocuparse lleva la idea del intenso trabajo, así que practicar lo que poseemos en el Señor requiere de mucho esfuerzo. Uh-huh. Entonces, el Señor nos salvó por pura gracia. Por gracia. Le vamos a entender un poco más en nuestra ilustración que tenemos allí. Ahí vemos tres imágenes, una donde vemos a un hombre que quiere entrar a un gimnasio. Vamos a leerlo. Dice ahí, supongamos que una persona obesa se inscribe en un gimnasio para perder peso y tener la apariencia de un actor famoso. Paga su cuota y ahora es miembro, pero el simple hecho de ser miembro no lo hará perder peso ni lo conseguirá a base de métodos que no le demanden trabajo físico. Asimismo, el cristiano solamente por ser miembro del cuerpo de Cristo no crecerá y dejará el pecado y tendrá automáticamente la apariencia de Cristo. Esto requiere trabajo y disciplina. Entre otras palabras, como bien la ilustración nos da una idea de lo que queremos entender. Este hombre intenta hacerse semejante a aquel hombre que está en el póster, a un hombre así musculoso,
de buena apariencia, pero para eso aquel hombre pagó para una inscripción. Y ahora, como bien lo dice el ejemplo, este hombre necesita trabajar para ser como aquella imagen. No es que ya me inscribí en gimnasio y ya solito ya va a bajar de peso. Automáticamente. Yo me acuerdo que una vez me compré una suscripción de 6 meses de gimnasio y fui solo 2 veces. Y se me fue. Entonces, la vida cristiana es así. Nosotros necesitamos ejercitarnos para poder alcanzar a ser a la imagen de Jesucristo, de manifestarlo en nuestras vidas. Entonces, eso también va a ser muy difícil porque tenemos que luchar contra nuestra carne, contra el pecado y contra el diablo. Pero debemos, como dice la palabra de Dios, humillarnos ante Dios y Él es quien nos defenderá, Él es quien nos guardará, Él es quien nos sostendrá. Vamos a seguir avanzando, nos dice la D. Debemos ocuparnos en nuestra salvación con, según el versículo Temor 12, y temblor. temor y temblor. Uh-huh. Uh-huh. Dice, en otras palabras, no debemos tomar a la ligera nuestra actitud debe demostrar la seriedad en cuanto a la tarea que tenemos que utilizar, el regalo que le costó a Cristo su vida. Cuando alguien no usa un regalo que le ha sido obsequiado, está mostrando que el regalo no es de mucho valor. Igualmente el creyente que no pone en práctica lo que ha recibido de Cristo, muestra que el regalo de Cristo no vale mucho. Ahora, es como les expliqué la semana pasada, como aquella parábola donde había un hombre que había encontrado una perla preciosa, la perla más hermosa de todas, que dice que las vendió todas y se quedó solamente con ella. ¿Y qué es lo que el Señor intentaba decirles a sus discípulos? Esa perla preciosa es Cristo, es el Evangelio que hemos recibido. Es un valor tan grande que debemos siempre agradecer a Dios. Nosotros sabemos de dónde Dios nos ha rescatado. Nosotros sabemos dónde Dios nos ha librado. Todos éramos pecadores, todos vivíamos según como queríamos, pero gracias a nuestro Señor pudimos conocer la verdad. Pudimos entender lo que hizo nuestro Señor al morir en la cruz. Así que, hermanos, valoremos el regalo que Dios nos ha dado. Valoremos. Vamos a seguir avanzando, dice. Ahí vemos una pequeña ilustración
para que también lo puedan entender. Y vamos a la E. Dice, ¿de dónde viene el querer para ser productivo como creyente o para poner en práctica las exhortaciones como de no ser egoísta, sino humillarte y buscar los intereses de otros? Vamos al versículo 13 y leámoslo. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, dice, ¿de dónde viene el querer para ser productivo como creyente? ¿O para poner en práctica las exhortaciones de no ser egoísta, sino de humillarse y buscar los intereses de otros? ¿De dónde viene eso? Según el versículo 13. De Dios. Exactamente. ¿Y cómo puede Dios hacer esto? Porque ahora tenemos a su Espíritu Santo. Y ahora les voy a explicar algo. Para que el Espíritu Santo nos guíe, nos instruye, debemos tener comunión con Dios, tanto como en oración, en la meditación y la lectura de su palabra. El Espíritu Santo no te va a mostrar así por así, como bien dice la palabra, no dice lo que Él quiere, sino dice lo que el Padre le dice. Entonces, el Espíritu Santo va a ser guiado por la palabra de Dios. Cuando comencemos a meditar en su palabra, vamos a entender lo que Dios quiere para nosotros. Y vamos a entender lo que Cristo enseñó. Entonces, ese deseo, ese querer que Dios pone a través del Espíritu Santo, viene de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza vieja y carnal es de hacer solamente lo malo. Pero Dios es el que produce en nosotros este querer. Por eso es que, así como leíamos en Efesios 2:10 decía, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, recuérdense que ya somos una nueva criatura, una nueva creación, con nuevos deseos, con nuevas motivaciones, nuevos deseos, conforme a la voluntad de Dios. Vamos a seguir avanzando, dice, ¿de dónde viene el hacer para ser humilde y obediente como Cristo? ¿De dónde viene? De Dios también. De Dios. Así es. No viene de nosotros mismos, viene de Dios. Dice en Filipenses 2, de 2 al 13 y Corintios 15, 10, tenemos el mejor resumen de
de la tensión entre la responsabilidad del hombre para crecer y madurar, y la obra de Dios para motivar, animar y encaminar al hombre a hacer su voluntad según su beneplácito. El cristiano que ve bien la obra de Dios en su vida, trabaja con más afán en la obra de Cristo. También el creyente que capta mejor lo que Cristo hizo para lograr su salvación, tiene más deseos de ser útil para él. Dios le da la energía y el deseo de ocuparse, trabajar en su crecimiento. Sigamos. En otra carta, Pablo expresa el mismo concepto de cómo Dios nos motiva a llevar a cabo sus deseos. Y esto lo vamos a encontrar en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10. El que lo encuentra, lo lee, por favor. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10. Amén. Dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así es. Entonces rellenemos. Pero según el versículo, la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado más que todos ellos. He trabajado más Nada más. todos ellos. Aunque no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Nota bien cómo el favor no merecido, la gracia de Dios motiva a Pablo a trabajar. 2. Cristo no nos motiva a criticar, sino que nos anima a hacer luces de su palabra. Cuando Dios obra en nuestra vida, nos da el querer hacer todas las cosas sin, según el versículo 14. Murmuraciones y contiendas. Murmuraciones y contiendas. Es como, por ejemplo, si tu mamá o tu papá te manda a hacer algo y tú dices, yo porque mejor a mi hermano. Ya estás ahí murmurando. Eso es clásico. La clásica. Que lave los platos, Karen. No, que lave el otro. Yo ya. O que saquen a pasear al perro, o que limpien el baño, o cualquier tipo de cosas que nos encargan, aún en el trabajo. Como nos dice la palabra, hacer todas las cosas sin murmuraciones ni contiendas. Hay otros que son peores todavía, crean contiendas, ¿no? Responden a sus padres o a sus autoridades o a sus superiores, y nosotros debemos reflejar lo que Cristo, como Cristo vivió. Entonces nos dice, cuando murmuramos, expresamos disgusto y frustración con Dios y su control de las circunstancias y de las personas alrededor de nosotros. No estamos considerando a otros más importantes que a nosotros mismos cuando entramos en discusiones. Las discusiones surgen del orgullo y no de la humildad. Por tanto, cuando somos criticones,
no estamos utilizando lo que Cristo nos dio. Y es verdad, es verdad. Hay veces, eh, estamos en situaciones donde podemos tener la razón, pero muchas veces nuestras motivaciones pueden ser con orgullo, y eso no agrada a Dios. Podemos hacer cosas justas, pero si las hacemos con una actitud de orgullo, no agrada a Dios. Si no, debemos actuar como nos dice la palabra, con humildad. Debemos morir a nosotros mismos y ser como nuestro Señor, humilde. ¿Saben? Nosotros hasta en las películas de Jesús hemos visto cómo se burlaron de Él, lo humillaron, y sin embargo Él no respondió. Ni aún cuando fue crucificado, ni aún allí, sino que rogó al Padre diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa es una gran enseñanza de nuestro Señor para nosotros. Muchas veces queremos actuar con orgullo, pero si estamos alimentados de la palabra, el Espíritu Santo nos hace recordar la palabra de Dios, nos detiene antes de poder hacer las cosas. Hay veces estás siendo tentado con algo y viene la palabra de Dios a ayudarte. Por ejemplo, dice un versículo que nadie va a ser tentado más de lo que puede resistir. Entonces allí es donde ese versículo me ha ayudado muchas veces. Me ha ayudado a confiar en Dios, a que en ese momento en que iba a ser tentado a hacer algo que no agrada a Dios, Dios nos ayuda a hacer lo correcto, a hacerlo agradable a Él. Vamos a seguir avanzando. Dice la B. ¿Cuáles son las razones por las que no se debe murmurar ni discutir? Ahora, ¿por qué Pablo dijo eso? Vamos a ver el versículo 15. Dice así: para que seáis irreprensibles, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, ¿cuál es el deseo de Pablo y el deseo de Dios? ¿Por qué nos dice que debemos hacer las cosas sin murmuraciones, sin contiendas? ¿Es para qué? Para que seamos irreprensibles, exactamente. Pero hay algo más que nos dice: hijos de Dios sin mancha. Entonces, cuando nosotros actuamos de esta manera, estamos actuando como verdaderos hijos de Dios. Así como vimos el tema la semana pasada, el mundo va a ver que nosotros somos diferentes, que nosotros caminamos de otra manera. Por ejemplo, esta semana en mi trabajo me dijeron que hiciese algo que no era correcto.
ellos no son creyentes, pero ellos confían mucho en mí. Pero me dijeron que hiciera algo incorrecto, algo que yo considero no agradable a Dios. Entonces tuve que ser valiente y decir, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, porque le dije, soy cristiano y no puedo hacer eso. Y gracias a Dios, bueno, respetaron mi decisión. Gracias a Dios, aunque he perdido también ventas, no me importa. Aunque me hagan un descuento de gran cantidad, no me interesa. Debemos estar dispuestos, hermanos, a sufrir por el Señor, porque amamos al Señor, por obedecer al Señor. Y, hermanos, yo me considero débil, pero solamente con la ayuda de Dios es que podemos hacer estas cosas, ser valientes y hacer las cosas correctas, agradables a Dios. Y este tipo de cosas van a pasar en sus universidades, en sus trabajos, a donde quieran que vayan. Les van a poner muchas cosas. Van a sentirse presionados, van a sentirse a veces hasta con temor de que nos puedan botar de trabajo o el temor de nosotros mismos del qué dirán. Hay veces esas cosas son del propio orgullo. Hay veces esas cosas es mejor humillarnos ante Dios y pedir que Él nos ayude. Eso es lo que debemos hacer. Así es, hermanos. Vamos a seguir avanzando. Dice 3. Para que resplandezcáis, ¿como qué? Como luminares en el mundo. Ya habíamos leído. Ahora, Pablo nos hace recordar lo que también Cristo nos dijo. ¿Se recuerdan que Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo? Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni la luz se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Por ejemplo, el foco de nuestras casas no las ponemos abajo. El foco de nuestras casas las ponemos arriba. ¿Para qué? Para que puedan alumbrar toda una habitación, todo un cuarto, para que sean vistas. Entonces, cuando el Señor nos decía, vosotros sois la luz del mundo, nos está llamando a que seamos como este foco, como esta lámpara que debe estar allá arriba alumbrando en medio de la oscuridad. Eso es lo que el Señor nos quería enseñar, que a través de nuestras acciones, a través de nuestra manera de vivir, el mundo pueda ver y puedan ellos creer en Dios. Dice, entonces podemos decir que el murmurar o discutir es apagar la luz de Cristo en nuestra vida. No hay diferencia
entre nosotros y el mundo, que no está contento ni satisfecho cuando murmuramos. La C. Para ser luminares en el mundo, uno no discute, sino que sostiene firmemente según el versículo 16. Versículo 16. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué nos dice él? Asidos de la palabra de vida. Entre otras palabras, ¿qué nos está diciendo? Para que nosotros podamos ser luz en este mundo, nosotros debemos estar firmes en la palabra de Dios. Debemos conocer la palabra de Dios. Debemos meditar en la palabra de Dios. Cuando yo conozco algo, puedo entender y puedo actuar conforme a lo que conozco. Cuando no conozco nada o conozco poco, no puedo actuar o no puedo hacer en lo que la palabra nos dice. Dice, la palabra es la luz al mundo porque expone su necesidad. El murmurar no es parte de la palabra de vida, ni una actividad de ocuparse en nuestra salvación. La crítica no es partícipe de las riquezas que tenemos. Práctica lo que Pablo nos ha escrito de su inversión en ellos y podrá decir, ¿qué nos dice el versículo 16? Sí, mira la hoja de respuesta. No he corrido en vano. No he corrido en vano. Ni en vano he trabajado. Ni en vano he trabajado. Así es. Sigamos a la B. Servir a otros trae gozo. Y sí, eso es bueno. Servir a otros sí trae gozo, pero también es mantenernos en ese gozo. Hay veces el servir a otros, si no tenemos ese deseo por Dios, hay veces comienza a hacerse una carga. Y eso es lo que no queremos. Que el servir a Dios no sea una carga para nosotros, sino que el servir a Dios sea un gozo que salga de nuestro propio corazón de poder agradarle a Él. Y también he pasado por eso. Hay veces, antes de la cuarentena, salía de mi trabajo como a las 7 de la noche y de allí me iba a la iglesia para el culto de oración, para reunión de liderazgo, y a veces estaba cansado físicamente o hasta mentalmente, y hay veces era tentado con no ir a las reuniones, o era tentado a ir a mi casa y descansar, o hay veces que el servir se te haga una carga. Eso es lo que nunca debemos hacer, hermanos. Que siempre el servir sea un gozo. Cuando nuestro enfoque sea agradar a Dios, será un gozo. Siempre va a ser un gozo. Aunque suframos, aunque estemos felices, pase lo que pase,
será un gozo. Pero algo que les digo es que no sea el servir a Dios como una carga. Eso sí que no. Y cuando estén cansados, oren al Señor, que los dé la fuerza, que nos dé el discernimiento. Hay veces tenemos que tomar decisiones y no sabemos qué hacer, pero todo debemos llevarlo a Dios. Toda decisión de nuestras vidas debemos ponernos en las manos de Dios. Aunque tendremos que orar como Abraham, que oró como para que Abraham recibiera a su hijo, pasó como 25 años. Tenemos que persistir orando y guiándonos por el Señor. Vamos a leer el versículo 17, nos dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Entonces vamos a leer: aunque Pablo tendría que morir, ser derramado como libación para completar la obra que Cristo quería llevar a cabo por medio de él en los filipenses, él no se quejaría, sino que diría, ¿qué diría Pablo? Según el versículo 17. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Me gozo y me regocijo con todos vosotros. Los filipenses buscaron los intereses de Pablo en mandar a Epafrodito y una ofrenda. Era un sacrificio y servicio de obediencia a Cristo. Si Pablo muriera en la cárcel en Roma como una parte pequeña de la labor o de sacrificio de ellos, él lo consideraría un gozo. Sufrir con fines eternos es motivo de gozo, no de queja. Pablo usa la ilustración del Antiguo Testamento relativa a los sacrificios. La generosa labor de los filipenses es como una ofrenda encendida. La muerte de Pablo, ser derramado en el proceso de ayudarles a ser fructíferos, es como libación del vino. Juntos forman algo muy grato a Dios. Y para eso vamos a leer Números capítulo 28, versículos 6 y 7. El que le encuentra lo lee, por favor. Números capítulo 28, versículos 6 y 7. Amén. Dice así: es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la cuarta parte de un hin con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Ahora volvamos a nuestra ilustración. ¿Se recuerdan que en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios a Dios? Y uno de ellos era un cordero para que pueda ser perdonado aquel hombre que pecó. Existen también ofrendas. Dice que, como nos dice ahí, el vino de la vida de Pablo hace el fuego arder más. Juntos expresan su gozo y gratitud hacia Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento habían
sacrificios para el perdón de pecados, pero habían otros sacrificios voluntarios que eran como ofrenda a Dios, como gratitud a Dios. Entonces, lo que Pablo intenta decirles es que nuestra vida debe ser como una ofrenda de olor grato a Dios. Nuestro servicio, el servir a otros con humildad, ese debe ser una ofrenda de olor grato a Dios. Vamos al punto 2. Nos dice, aunque Pablo tendría que morir para servir a los intereses de Cristo, los filipenses no deben murmurar contra el plan de Dios, más bien deben, versículo 18, ¿qué deben hacer? Versículo 18. Gozaos y regocijaos. Gozaos y regocijaos. Uh-huh. Imagínense quién lo dice. Lo dice el mismo Pablo. Pablo estando en la cárcel, Pablo siendo azotado, Pablo siendo inculpado, Pablo predicando la palabra y siendo blasfemado por sus enemigos. Y Pablo nos dice a nosotros, gozaos y regocijaos. Es algo tan diferente, es algo tan fuera, muchas veces no podemos entenderlo. ¿Cómo gozarnos en medio de todas estas cosas que vamos a pasar? Dice, ser obediente hasta la muerte es seguir las pisadas de Cristo. Considerar a otros más importantes que a sí mismo es asemejarse a Cristo. Por lo tanto, es motivo de gozo porque refleja el carácter de Cristo y asegura honor en el futuro. Uh-huh. Y eso me hace recordar también lo mismo, lo que pasó Esteban. Esteban también predicaba la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Lo inculparon y lo apedrearon. Y aún así dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en algún momento vamos a llegar a ese punto. Cuando Dios comience a moldear nuestro carácter, cuando Dios comience a hacernos cada vez más humildes, a quitar nuestro orgullo, a quitar nuestra autosuficiencia. Cuando Dios comienza a quitar estas cosas, va a haber gozo en nuestras vidas. Ese gozo que muestra Pablo, ese mismo gozo va a haber en nuestras vidas. Y estoy más que seguro. Dice, los intereses del yo. Ahí vemos el murmurar. Y el gozarse es el bien de otros. Del ejemplo de Pablo aprendemos que el gozo viene al servir y buscar los intereses de los demás. La murmuración viene de la frustración al no satisfacer los intereses del yo. Esto resulta así porque Dios nos creó de tal manera que funcionamos mejor cuando buscamos el bien eterno
de los que nos rodean. Y hasta ahí nuestro tema del día de hoy. Haré de ti, el mundo tiene que saberlo. Les contaré lo